Hola, mi nombre es Andrés Aranquín, soy profesor del Departamento de Antropología y Arqueología de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil y voy a presentar la conferencia Arqueología Pública del proyecto Paisajes Blanco. Quisiera empezar agradeciendo a los organizadores de la séptima semana de Arqueología y Paleontología de Buenos Aires, y en especial al doctor Marcelo Weissel por la invitación. Bueno, para introducir, voy a hablar un poquito de arqueología, y de hecho cuando la mayoría de las personas piensan en esta disciplina, lo primero que viene a la cabeza son tesoros, ¿sí? Estos tesoros en general están asociados a lugares exóticos, y para que el arqueólogo tenga acceso a esos tesoros, tiene que pasar toda una serie de aventuras, peligros, etcétera, lo que ha llevado a la arqueología a transformarse en parte de la cultura popular, como diría el arqueólogo Cornelius Holzstorff, ¿sí? Y principalmente representado en la figura de Indiana Jones, que es uno de los grandes héroes de todos los tiempos. Entonces, la arqueología está presente en películas, en libros, en ciencia ficción, y esto lleva a una confusión con estos estereotipos que mencioné, de la idea que el arqueólogo lo que busca son tesoros en lugares exóticos. Y de hecho, la arqueología es una disciplina que estudia el ser humano, a las personas, a partir de la cultura material. Esto quiere decir a partir de objetos, de vestigios, en general del pasado, pero también existe la arqueología del presente, que por ejemplo hace con que arqueólogos estén estudiando la basura que tiramos todos los días para discutir diversos aspectos de nuestra sociedad. El otro punto importante que quería discutir es la cuestión de la tecnología. La tecnología realmente es un campo que está continuamente en transformación, en desenvolvimiento, en evolución. Y si ustedes piensan, aquellos que somos un poco más viejos, 30 años atrás, la cantidad de aparatos que había en la casa era bastante limitada, ¿sí? De hecho, 30 años atrás, la gente en la universidad o en la oficina utilizaba todavía una máquina de escribir, se usaban cartas, se usaba el correo, digamos, postal. Lo más avanzado por ahí podía ser un fax. Hoy en día nuestra vida pasa por lo virtual. Hacemos compras, hacemos trámites de banco, resolvemos problemas burocráticos, celular, mandamos correo, nos comunicamos, WhatsApp, etc. O sea, nos volvimos realmente completamente dependientes de estas nuevas tecnologías, al punto que poco tiempo atrás, a nivel mundial, cayó WhatsApp, Facebook y creo que Instagram, y fue la noticia principal a nivel mundial. Digamos, ¿qué vamos a hacer ahora sin estas herramientas? Lo que, como estaba diciendo, considero algo importantísimo. Y la arqueología no es ajena a todas estas transformaciones. Sí, algún tiempo atrás uno desarrollaba excavaciones y apenas llevaba una máquina de fotos, un grabador. Hoy en día hay toda una tecnología que tiene que ver con drones, con computadoras, con estación total, láser scan, tablets, máquinas de fotos digitales, teléfonos satelitales. O sea, una cantidad de cosas enormes para las cuales se necesitan electricidad, obviamente, y también personas que sepan manejar esos aparatos. Como les decía entonces, hay
una transformación importantísima producida por esta tecnología en la arqueología y en los arqueólogos. Al punto que también cuando se piensa en, medio en chiste, ¿cómo va a ser la arqueología de los arqueólogos del futuro? Y en general esto se presenta como si en el futuro lo que van a excavar es nuestro presente y este presente está lleno de estas máquinas obsoletas, computadoras, teléfonos antiguos, pendrives, etcétera, que en cierta medida lo que están haciendo es definiendo esta sociedad de consumo hipertecnológica, pero que por su vez va a ser mucho más tecnológica y complicada en el futuro, donde hasta las personas probablemente dejen de ser apenas de carne para transformarse en cyborgs. O sea, tenemos problemas con el corazón, con una pierna, y eso se cambia y se sustituye por algún tipo de implante artificial. Bueno, con todo esto, lo que voy a hacer es hablar un poco de este proyecto que está en el título, que es Paisajes en Blanco. Es una arqueología y antropología en Antártida y que tiene como objetivo estudiar la transformación en la relación entre los seres humanos y la Antártida a través del tiempo. Para los que no saben, la Antártida fue el último gran espacio en la Tierra, el último continente a ser localizado y explotado por el ser humano, por lo que sabemos hasta el momento, aproximadamente en inicios del siglo XIX, es decir, ya en momentos de la Revolución Industrial, de la consolidación y crecimiento del sistema capitalista, o sea, en momentos bastante próximos. Y esta llegada del ser humano a Antártida tiene que ver también con la búsqueda de nuevas materias primas para abastecer un mercado que estaba en crecimiento, principalmente lo que tiene que ver con la iluminación de las ciudades, que era con aceite de ballena y aceite de elefantes marinos, y también las pieles de focas que se utilizaban en la industria textil, y también ballenas, elefantes marinos y focas en la industria farmacéutica. Entonces, este proyecto del cual soy coordinador envuelve diferentes países: Argentina, Chile, Australia, Estados Unidos, Inglaterra y España. Y, como les dije, tiene como objetivo estudiar esta relación entre el ser humano y Antártida, partiendo también de la idea del estereotipo que existe sobre este continente, dado que en general ha sido siempre un espacio para la imaginación. Es el lugar más inhóspito de la Tierra. Entonces se han creado leyendas y fábulas como que en Antártida se encuentra Atlántida, o es un lugar donde hay bases extraterrestres, etcétera, etcétera. Lo cierto es que lo que, digamos, se puede afirmar es que la historiografía, ¿sí?, o la historia oficial de Antártida está centrada en lo que son los héroes, el primero en llegar al Polo Sur, el primero en explorar determinados lugares. Entre esos tres grandes héroes, mencionar a Shackleton, Scott y Amundsen. Principalmente Scott y Amundsen fueron los que en 1911 hicieron una especie de carrera para ver quién era el primero que llegaba al Polo Sur. Consiguió Amundsen, Scott llegó 2 semanas después, encontró la bandera de Noruega y cuando volvía, él y todo su equipo murieron congelados. Entonces, bueno, esto es lo que se conoce de la historia antártica. Pero de hecho hay muchísimo más que tiene que ver con principalmente la llegada del ser humano y con estos cazadores de focas, de ballenas y de elefantes marinos que correspondían a marineros de diferentes nacionalidades asociados con empresas principalmente norteamericanas, inglesas y también algunas del Río de la Plata.
Y muchas veces esta historiografía y estas informaciones son utilizadas para reclamos de soberanía. Probablemente todo el mundo sepa, Antártida es un territorio internacional. O sea, ningún país es el dueño de Antártida. A partir del Tratado Antártico en la década del 50, la Antártida solo puede ser visitada por el ser humano para desarrollar investigaciones científicas o de preservación. Y este Tratado Antártico entonces es lo que funciona como una especie de protección para que no haya ningún tipo de explotación económica en Antártida. Sin embargo, este Tratado Antártico va hasta finales del 2040 y alguna cosa, y entonces hay algunos países, Argentina, Chile, España, Inglaterra, que cuando ustedes ven los mapas, aparece como dividido Antártida Argentina, que es la misma que en Inglaterra aparece como Antártida inglesa, y en Chile, Antártida chilena, y que tiene que ver con estos reclamos de soberanía que por ahora están congelados dentro del Tratado Antártico. Entonces, lo que les mencioné, la arqueología es el estudio de las personas a partir de restos materiales, de vestigios o de basura antigua. Y todos los grupos humanos, de los más ricos a los más pobres, producen algún tipo de vestigio, de descarte de objetos que utilizó, algunos objetos que se pierden, otros que no pueden ser transportados. Y la arqueología lo que hace es construir historias narrativas a partir de esos elementos. Entonces, en el caso de los foqueros, sobre los cuales existen muy pocos documentos, porque la mayoría de las personas que bajaban en Antártida para matar y procesar estos animales no sabía leer y escribir. Bueno, no hay documentos, pero sí hay vestigios arqueológicos a partir de los cuales estamos construyendo una nueva historia, una historia desconocida sobre la primera etapa de la llegada del ser humano a Antártida. Y esta llegada se produce principalmente en las Islas Shetland del Sur, que es este conjunto de islas que aparecen aquí en la filmina, que se encuentran a 120 kilómetros al norte de la península antártica y aproximadamente 1.800 kilómetros al sur de Tierra del Fuego. Estas islas son las que tienen mayor biodiversidad de toda la Antártida. Tienen sectores que en el verano se descongelan y es donde la mayoría de los animales va a procrear y a tener cría. Entonces, obviamente, era el espacio principal donde estos cazadores desarrollaban sus actividades, ¿no? Oficialmente la Antártida fue descubierta en 1819 y lo que sabemos por documentos es que entre 1819 y 1824-25, 80% de los animales de la Shetland y prácticamente de la Antártida fueron diezmados por la caza. Y precisamente la propia lógica del sistema capitalista que funciona a partir de una ecuación de inversión y ganancia, salvó estos animales, ya que inicialmente en 1819, 1820, cuando un barco foquero iba a Antártida, volvía con 15.000, 20.000, 25.000 pieles. En 1824-25 volvía con 15 pieles. Por lo tanto, dejó de ser un negocio. Y como dije, esto hizo que parte de la población animal pudiera sobrevivir, reproducirse. Hubo diferentes ciclos de caza, otro ciclo de caza en 1850 y otro final del siglo XIX. Pero en la actualidad, bueno, a pesar de que según lo que dicen los biólogos, no se recuperó completamente la cantidad de animales en Antártida, ya están prácticamente fuera de riesgo de extinción. Los sitios y los vestigios arqueológicos de comienzos del siglo XIX que estamos excavando y estudiando son estos que aparecen en esta filmina. Son unos refugios construidos al lado de un afloramiento rocoso, apilando piedras, utilizando huesos de ballena como muebles y también como las vigas del techo sobre las cuales se colocaban olonas o pieles de focas.
Y en este lugar pasaban grupos de 3 a 7, 8 personas, 15 días, un mes, cazando animales, hasta que después venía el barco, los recogía, los llevaba a otro lugar. Esto durante el verano, ya que en el invierno las temperaturas pueden ser de menos 45, 50 grados bajo cero, y evidentemente con la tecnología que tenían en el siglo XIX era imposible sobrevivir. Bueno, el trabajo arqueológico que desarrollamos, es lo que se conoce como arqueología histórica, ¿sí? Porque contamos con los vestigios materiales, ¿sí? Que es tanto las estructuras donde estas personas vivían, los objetos que utilizaban, que descartaron, etcétera, y también una serie de documentos escritos, en general producidos por los capitanes, o sea, no dan cuenta sobre cómo era la vida cotidiana de estas personas, el trabajo, la caza de los animales, pero que ayudan a entender, complementan en cierta medida las informaciones que construimos a partir del estudio de los vestigios. Vestigios que en el caso de Antártida son interesantísimos, ya que la Antártida funciona por sus características medioambientales como una especie de freezer. Y eso hace que materiales que en cualquier otra parte del mundo en pocos años desaparecen, en Antártida se preservan. Entonces aquí en la filmina pueden ver, por ejemplo, zapatos que tienen más de 200 años, o abajo una bala de mosquete. Con estos materiales también lo que hacemos es generar dataciones por la fecha de fabricación y utilización de esos objetos, y básicamente lo que nos muestran es que son de final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, o sea, coincide con las dataciones que obtuvimos a partir de los documentos escritos. Y también lo que nos está permitiendo es construir, por ejemplo, elementos ergométricos y ergológicos de personas comunes. Si uno va a un museo va a encontrar, con mucha suerte, el zapato del rey, pero nunca uno va a encontrar el zapato del soldado, el zapato del carpintero. Y aquí lo que tenemos es precisamente el zapato del marinero que desapareció. Y nuestras excavaciones han permitido recuperar probablemente la mayor colección de zapatos de final del siglo XVIII y principio del siglo XIX de clase trabajadora del mundo, ¿no? Entonces, es realmente una responsabilidad muy grande la conservación y la preservación de estos materiales que dentro de poco voy a profundizar un poquito. Elementos, entonces, vestigios que hablan también del tiempo libre. Por ejemplo, aquí una pipa de caolín, también de final del siglo XVIII, que era en lo que ellos fumaban. Los elementos de trabajo para procesar, cortar los animales, las estacas para secar los cueros, las marmitas dentro de las cuales cortaban en pedazos los elefantes y los servían para producir el aceite, armas con las cuales, digamos, mataban los animales, elementos que tienen que ver también con la alimentación. Por ejemplo, hemos encontrado este objeto aquí, que es un tablero de damas construido con maderas de naufragio y cueros de animales, a veces para las fichas, o también algunas maderas. Entonces, todos estos elementos nos están permitiendo conocer un poco más sobre la vida cotidiana de estas personas y que han sido y son invisibles para la historia oficial. Como les dije, al no existir prácticamente documentos, la única forma de conocer la historia de estas personas es a partir de estos materiales. Entonces es fundamental preservarlos. Y para eso hemos desarrollado toda una serie de protocolos que empiezan con un trabajo de cuidado y de preparación de los mismos para ser transportados en navío o en avión hasta nuestro laboratorio en Belo Horizonte, en la Universidad Federal de Minas Gerais,
donde son también procesados y guardados en unas heladeras especiales para que puedan ser estudiados a futuro por cualquier persona interesada en esta temática. Y yo les hablé al principio de mi presentación sobre la cuestión de tecnología. Y realmente nuestro proyecto ya tiene unos 25 años desde que empezamos en mediados de la década de 1990, y desde entonces hasta acá la tecnología que estamos utilizando ha cambiado muchísimo, facilitando nuestro trabajo al utilizar diferentes herramientas que tal vez, como dije, 25 años atrás podían parecer de ciencia ficción y hoy en día son algo más cotidiano, desde la utilización de drones, impresoras 3D que reproducen las piezas de la colección, o tablets, ahora voy a hablar de algunos de ellos, ¿sí? Entonces, a través de los drones podemos no solamente hacer fotografías aéreas, pero también prospecciones, exploraciones de lugares que son de muy difícil acceso. Obviamente, la Antártida, como les dije, tiene condiciones climáticas radicales, entonces hay que tomar mucho cuidado con los drones, porque de repente puede aparecer un viento de 120 kilómetros por hora y un dron que cuesta mucho dinero se pierde rápidamente. También la utilización, antes todo era hecho con un cuaderno, con lápiz y con dibujos. Hoy en día se utilizan tablets que toman el punto GPS, ya están padronizadas las informaciones que los arqueólogos y las arqueólogas tienen que tomar, saca fotos, ¿sí? Etcétera. Entonces, ha sido algo interesante y estos tablets mandan la información directo para nuestra base de datos en la computadora. También tenemos este aparato que es un láser scan que produce reconstrucciones de paisajes como este aquí, que fue hecho por Adam Wall y Russell Gibb en las Islas Georgias del Sur, en una base ballenera. Entonces es una especie de realidad virtual en la cual tenemos reconstruida esa materialidad de los lugares y preservada la información. Entonces es posible para nosotros recorrer, por ejemplo, en este caso, la base y ver si mirar las paredes o levantar de forma virtual objetos que están en el piso de forma que fueron registrados de forma milimétrica por estos aparatos. Entonces, como les decía, esto hoy en día es una realidad y parece, por lo menos para mi generación, algo de ciencia ficción, ¿no? Todas estas informaciones después son reunidas en una base de datos en la cual existen las reconstrucciones 3D, existen las fotos, los videos, los escaneamientos 3D de los objetos, o sea, cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede entrar en la base de datos, bajar el 3D y si tiene una impresora, imprimir su propia colección. Y esto facilita el acceso de cualquier investigador o del público en general para conocer las informaciones que están siendo producidas por el proyecto. Y dentro de nuestras investigaciones hay una línea que se conoce como arqueología pública. ¿Qué es esto? Bueno, cuando empecé también mi conferencia, mostré cómo la mayoría de las personas, la mayoría de la gente, cuando piensa en arqueología, viene a la cabeza Indiana Jones, tesoros. Y eso es un problema producido en gran medida por una especie de distanciamiento entre los arqueólogos y el público. Nosotros producimos en general
artículos y libros que no están pensados en el público en general, están pensados en que sean leídos por otros arqueólogos y arqueólogas. Entonces, eso ha llevado a que personas que no tienen nada que ver con arqueología, como aficionados, se apropien de la disciplina y generen, digamos, historias fantásticas. Entonces, en los últimos 30 años, diga 20 años, la arqueología ha empezado a preocuparse por construir un diálogo con el público a través de generar textos no tan técnicos, muestras, videos, documentales, etc. Nuestro proyecto viene invirtiendo mucho en este tipo de actividades, partiendo del principio de que porque algo es científico no necesariamente tiene que ser aburrido. Entonces, de hecho, cuando uno va a un museo, ve un objeto limpio atrás de una vitrina, se pierde la esencia que es, ese objeto es una historia, guarda historias increíbles de personas que lo usaron, de personas que tuvieron vivencias a partir o asociado a ese objeto. Y en el caso de Antártida, en 25 años hemos tenido una cantidad enorme de historias que es realmente la mayoría de la gente cuando escucha que uno trabaja en Antártida no pregunta apenas, bueno, ¿qué objeto uno encontró? Pregunta si hace frío, cómo son los animales, cómo es vivir en Antártida. Entonces, algo que hemos decidido hacer es traer en conjunto con las informaciones que producimos estas vivencias que arqueólogos y arqueólogas hemos tenido en Antártida. Para eso, entre otras cosas, hemos desarrollado, por ejemplo, textos en forma de cómics, ¿sí? Que tienen características que pueden ser leídos por profesionales o pueden ser leídos también por el público en general. Sería algo similar a todo el mundo conoce Los Simpsons, ¿sí? La serie de Los Simpsons. Y es una serie que ya tiene, no sé, 25 años y de éxito porque es algo que puede ser disfrutado por un nene como también por un superintelectual, porque está lleno de mensajes subliminales, de reflexiones filosóficas, etc. Entonces, en cierta medida, este es el equilibrio que buscamos un tipo de narrativa que pueda ser accesible para cualquier persona independientemente de clase social, edad, género, etc. También hemos desarrollado una especie de, ya que no podemos llevar a la gente a Antártida, una especie de visita a Antártida en este domo sensorial, en el cual en el interior fue montado un sitio arqueológico en tamaño real. Dentro de este lugar tenemos aire acondicionado, tenemos una iluminación especial, los objetos que imprimimos con 3D están desparramados. Entonces la gente viene, visita el local, obviamente no hay temperatura negativa, pero temperatura de 10 a 15 grados, que para Brasil es una temperatura bajo cero. Y siempre tenemos una arqueóloga que está dentro, que dialoga con la gente, etc. Entonces esto ha tenido un éxito muy grande para que el público entienda un poco el trabajo y las informaciones que estamos produciendo. También generamos una especie de representación teatral a través de un diálogo entre una arqueóloga y un foquero, el fantasma de un foquero, para el cual hemos hecho un figurino, una reproducción de ropa que son similares a la que hemos encontrado en las excavaciones. Entonces, contratamos una modista para que haga esta ropa y esta pequeña pieza de teatro de 15 minutos se representa muchas veces dentro del domo para mostrar cómo el arqueólogo y la arqueóloga, a partir de vestigios, construye una visión de cómo era la vida de estas personas. Unificando todos los elementos tecnológicos que presenté antes, principalmente en la cuestión de láser scan, una de las cosas que estamos haciendo
es utilizar el Google Earth para colocar los escaneamientos 3D y permitir que el público pueda hacer una visita guiada por los sitios. Esto es algo que todavía está en desarrollo y está siendo coordinado por el doctor Alex Mártire, que es el coordinador de la parte de tecnología de nuestro laboratorio. Precisamente Alex viene desarrollando también toda una cuestión de realidad aumentada, como por ejemplo la materialización de arcos, objetos que estamos excavando, para crear, como estaba diciendo también, una especie de mediación, ¿sí?, de interfase entre las informaciones que producimos y el público. Muchas veces estas interfaces tienen como cierta animación, como cuales acercando dos objetos uno puede reaccionar, ¿sí? Y esto está siendo cada vez más perfeccionado en el laboratorio por Alex y inclusive él ha producido la posibilidad de, con un casco de realidad virtual o un celular, que uno pueda reproducir dentro de nuestro propio living un sitio arqueológico antártico en el cual vamos caminando y nos movemos dentro del mismo y como les voy a mostrar después, incluso hay formas de interactuar con avatares. Avatares de foqueros, avatares de los arqueólogos y las arqueólogas que estamos trabajando con estos sitios arqueológicos. Entonces, esta sería un poco el prototipo de la visita guiada a Antártida. Visita guiada entre comillas, porque la idea es que el público pueda elegir sus propios recorridos, las preguntas que quiera hacer de una forma más libre, ¿no? Entonces, la idea es llegar a Antártida, encontrarse con los científicos, hacer preguntas que van a ser respondidas e incluso moviéndose, encontrar los diferentes objetos que son los que aparecen en las excavaciones y a través de esos objetos también informaciones que van a permitir acceder a la base de datos, imprimir, etcétera, etcétera. Por último, también unificando todo esto, hemos creado un demo de un videogame que está siendo desarrollado principalmente para un público joven, en el cual se reproducen las actividades que hacían los foqueros con los objetos. Entonces el jugador tiene que desarrollar una serie de actividades para poder avanzar en el juego, que se intercala con el presente, los arqueólogos y las arqueólogas excavando, ¿sí? Entonces, es las mismas actividades que nosotros desarrollamos para que se pueda entender cómo son las actividades y el trabajo nuestro en Antártida. Y bueno, para ir finalizando, un poco lo que quiero mostrar es cómo esta tecnología está permitiendo cada vez más generar nuevas interfaces de interacción con el público para que nuestro trabajo se vuelva mucho más interesante de conocer, más fácil de incorporar, también desde una forma más activa por parte del público, en el cual no tiene que escuchar todas las informaciones, sino puede hacer una selección
trayendo cuestiones sensoriales, cuestiones lúdicas, y creo que realmente hasta el momento estamos teniendo bastante éxito con estas líneas de trabajo. Así que bueno, desde ya les agradezco y dejo a continuación eh, nuestros, nuestras medias sociales, nuestras redes, Facebook, Instagram, Sketchfab, donde están los 3D de los sitios que excavamos, la base de datos y en Academia Edu, donde tenemos subido la mayor parte de nuestra producción, de artículos, libros, etc. Así que bueno, desde ya, nuevamente, muchas gracias y espero que les haya interesado la presentación.